Lucas capítulo 5, entonces, hermanos, sí, del 12 al 16, dice: sucedió que estando él, nuestro Señor Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, nuestro Señor Jesús, la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él, nuestro Señor Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, nuestro Señor Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. En 1973, Edward Norton compartió con el mundo lo que llamó el efecto mariposa. No sé si usted ha escuchado sobre ello, el efecto mariposa, el cual plantea que en un conjunto de variables, la modificación de alguna de ellas, por sutil que sea, puede generar consecuencias y alteraciones magnificadas, transformando la totalidad del sistema. Y es decir, el aleteo, decía él, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede causar un huracán en Nueva York. Eso es el efecto mariposa. En nuestras palabras sería la acción más pequeña, más mínima, más microscópica que usted y yo realizamos en cualquier aspecto de nuestra vida, a nivel personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier contexto. El más mínimo acto que realicemos, de alguna manera, siempre tiene repercusiones y a veces mucho más grande en otros contextos. De eso se trata. Una cosa pequeña que la vemos tan pequeña que podemos pensar, bueno, esto no es una gran cosa, esto no puede llegar a nada. Sin embargo, aprendemos allí en Mateo capítulo 13, esto no es nuevo de Edward Norton, no es una teoría nueva. En realidad, esto ya el Señor hace 2000 años lo había mencionado en la palabra del Señor. Ve allí Mateo capítulo 13, los versos 31 y 32, hablando del reino de los cielos. Hablando del reino de los cielos. ¿Cómo comenzó el reino de los cielos? Comenzó como algo insignificante. De hecho, su fundador, el fundador de la iglesia, nació en una aldea insignificante. Alguien dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Sin embargo, hoy el mundo está lleno de la doctrina de ese hombre que nació en ese insignificante pueblo. Y allí en Mateo 13, 31 y 32, el Señor habla de cómo el reino del Señor comienza con una persona, luego 12 personas, luego 70 personas, luego 120 personas, y luego Lucas en el libro de los Hechos dice que a la predicación de Pedro, 3000 vienen al arrepentimiento, luego 5000 vienen, después dice Lucas, gran número, ya no voy a seguir contando, dice, es demasiado, esto es un asunto exponencial, dice Lucas. Eso es el efecto mariposa aplicado a lo que es el reino de Dios, el evangelio. Ahora, en el texto que tenemos, mis hermanos, tenemos un caso que podemos catalogarlo también como efecto mariposa, y ya lo vamos a ver. Nuestro Señor, después de trasladarse a Capernaum, continúa certificando su deidad y su poder por medio de una serie de milagros extraordinarios, mismos que solamente podrían ser realizados por alguien con el respaldo de Dios. Estas son las palabras de Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 2. Nicodemo viene al Señor y le dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él.
Y el verso 17 de este capítulo que estamos estudiando dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Aquí en este texto que estamos estudiando tenemos el caso de un hombre que seguramente había perdido toda esperanza. Alguien que seguramente solo estaba a la espera del día de su muerte. Este hombre había sido separado de su familia, rechazado por la sociedad, sin poder adorar en el templo al Señor por estar ceremonialmente impuro, sin un lugar digno donde vivir, debía vivir afuera. ¿Recuerda lo que pasó con María? ¿Recuerda que leímos hace un momento? Sea echada fuera del campamento, dijo el Señor. Murmuró contra Moisés, su hermano menor, ¿verdad? Que era el líder espiritual, y Dios la llenó con lepra. Y entonces Aarón no quería que María fuese expulsada, pero el Señor dice: si su padre hubiese escupido su cara, de igual manera sería echada. Así, sáquenla del campamento, ¿verdad? Que esté 7 días fuera del campamento. Después de eso la voy a sanar y podrá volver al campamento. Este hombre vivía de esa manera. No tenía un lugar digno donde vivir, carecía de lo necesario para su sustento. Esa era la realidad de este hombre. En estas circunstancias, mis hermanos, tuvo un encuentro con Jesús. Este encuentro impactaría de forma completa y para siempre su vida. Es el caso de este hombre, y por eso queremos hablar de el alcance de su favor, el alcance de su favor, el alcance de su gracia, el alcance de su toque. Y lo primero que quiero que veamos aquí en el verso 12 es el detalle que introduce Lucas. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades. Sucedió que estando nuestro Señor Jesús en una de las ciudades. Por supuesto, sabemos que Jesús estaba en la región de Galilea. La región de Galilea estaba compuesta por aproximadamente, según un historiador judío, por 204 pueblos, villas, aldeas, 204 aproximadamente. Ahora, ¿cuál de estos pueblos era este? Dice Lucas que sucedió que el Señor estaba en una de las ciudades. Está hablando refiriéndose a un lugar indeterminado. Entonces, por eso decimos en primer lugar, Lucas está hablando de una ciudad desconocida. Lucas solo dice que Jesús estaba en una de estas ciudades, en una de esas 204 ciudades. ¿Cuál sería? No sabemos. A propósito, Lucas omite el nombre de esa villa, de ese pueblo, de esa aldea. ¿Por qué? Mis hermanos, creo que esto nos transmite, creo que el Espíritu Santo a través de Lucas nos quiere transmitir un mensaje importante, no solo a los receptores primarios, sino también a nosotros y a los creyentes de todas las generaciones. Y este mensaje importante es que la persona de Jesús, su amor, su gracia, su poder, no están confinados a un lugar en particular. No están confinados a un lugar en particular. Nuestro Señor, su poder, su gracia, su bondad, su misericordia, su auxilio está en cualquier lugar. Podemos accesar a Él en cualquier lugar. Cualquier tipo de persona, no importa cómo sea usted. Yo soy, dijo Pablo, el primero de los pecadores, el más grande de los pecadores, pero fui llamado a misericordia. No importa qué pecados ha cometido usted o yo. No importa lo que haya en su mente o en su corazón. En cualquier lugar, cualquier tipo de personas, de cualquier condición, puede tener acceso a Él. Por favor, escriba Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Juan capítulo 4, versos 20 y 21. El Señor está platicando con aquella dama de Samaria. Está hablando con ella y ella le dice: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar al Señor. Nosotros decimos que aquí en Jericín. Y el Señor le dice: créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte Jericín ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre es espíritu, Dios es espíritu,
¿verdad? Y a Él podemos adorarlo en cualquier parte, en cualquier lugar. Usted puede adorar al Señor en la cima de la montaña, a la orilla de la playa, en el valle, en la meseta, en su trabajo, en su casa, mientras lava los trastos. Allí en el parqueo, mientras cambia la llanta que se le ponchó. No importa donde quiera que usted esté. Allí usted y yo tenemos acceso a nuestro Señor. Él es espíritu. Él está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. En la celebración celestial, mis hermanos, dice Juan, anote Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. Dice Juan que en la celebración celestial están delante del trono y del Cordero solamente los que son parte de impacto. Dice Juan, ahí no va a haber nadie más, solo los que son parte de impacto. Así que, hermanos, sintámonos privilegiados. No, hermanos, esa es mi versión, no es la versión de Juan. Juan dice que en la celebración celestial están delante del trono y del Cordero gente de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas. ¿Por qué están allí? Porque el amor de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, la salvación de Cristo es accesible para cualquier persona, no importa. Es que yo soy tan malo. A los malos es a los que el Señor quiere. Yo no vine a buscar a justos, dijo el Señor, a unos que se creían muy buenos. No, he venido a buscar a los pecadores. No he venido por los sanos, dijo el Señor. Yo he venido por los enfermos. ¿Está usted enfermo? ¿Se siente enfermo? ¿Se considera un gran pecador? Venga Cristo Jesús, Él está en todo lugar. Lo segundo que vemos aquí entonces en nuestro texto, en el mismo verso 12, dice que sucedió estando nuestro Señor en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre lleno de lepra, un hombre lleno de lepra. Ahora, anote allí Levítico capítulo 13, versos 45 y 46. Allí encontramos el estatus de una persona leprosa. Levítico, capítulo 13, versos 45 y 46. Y vea cuál era la condición de una persona que estaba leprosa. Ahora, note por favor que Lucas dice que estaba lleno de lepra. Es decir, que este hombre estaba en un estado muy avanzado de su enfermedad. Como dije en la introducción, este hombre estaba únicamente esperando la muerte. Este hombre ya no tenía esperanza, aparentemente. Vea lo que pasaba con los leprosos. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, es decir, en alta voz, gritando, pregonará. ¿Qué va a decir este hombre mientras va por la calle? ¿Qué le va a ir diciendo a los demás? Inmundo, inmundo. ¿Por qué hacía eso? Porque todo el mundo tenía que alejarse de él, porque si no quedaría, si es que no se contagiaba de la enfermedad, quedaba ceremonialmente impuro, no podía adorar al Señor por un tiempo. Inmundo, inmundo. Ahora, eso no era otro el que lo decía, él, el leproso, decía eso. Ahora dice el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Es decir, si este hombre nunca se curaba, esta persona nunca se curaba, toda su vida iba a estar inmunda. Si no ocurría un milagro, porque era la única manera, debía ocurrir un milagro en esa persona para que pudiese quedar sana de su enfermedad. Si ese milagro nunca ocurría, esa persona iba a morir, iba a estar el resto de su vida, iba a morir, iba a ir a la tumba impuro, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro. Y vea, mire qué triste esto. Siempre que leo esto, lo he leído no sé cuántas veces, pero cuando leo esto realmente es duro. No solamente será impuro, no solamente será inmundo, pero dice, y habitará solo. Marque eso, por favor. Habitará solo, pero no solo termina allí. Fuera del campamento será su morada.
él debe vivir fuera del campo. Él no puede estar entre la gente. Él no puede estar entre la persona. Ese es el hombre que se acercó al Señor. Escuchó del Señor. De alguna manera se escabulló por allí y vino al Señor. Ahora, ¿cómo vino al Señor? Veamos la actitud. La actitud del leproso. Dice Lucas que cayó sobre su rostro y le rogó. Le dijo, Señor. Cayó sobre su rostro y le rogó. Es decir, se considera, está manifestando su indignidad. Viene humillado delante del Señor. Sabe que no merece nada. Sabe que no puede estar delante porque todos los demás rabinos, todos los demás maestros solo lo miraban y lo alejaban. Más bien gritaban, aléjate. Y él venía con eso, Dios, me irá a recibir el Señor, me irá a escuchar el Señor, me irá a atender Jesús. Él viene entonces mostrando su indignidad, viene humillado delante del Señor, pero también viene reconociendo su grandeza y su poder. Reconoce su grandeza y su poder cuando le dice Señor. Pedro lo dijo unos versículos atrás. Señor, dijo Pedro, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Tranquilo, le dijo el Señor a Pedro, tranquilo. Si yo sé quién eres, yo te creé, yo te formé, yo tejí cada parte de tu cuerpo. Así que no te preocupes, yo sé quién eres. Y voy a transformar tu vida, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Esta fue la actitud con la que vino este hombre. Ahora, hermanos, esta es la actitud clave o determinante que usted y yo debemos manifestar si deseamos recibir el favor o el auxilio del Señor. Usted quiere recibir la gracia del Señor, quiere recibir el perdón del Señor, quiere recibir la misericordia del Señor. No venga con ínfulas de que es bueno. No venga diciendo, bueno, Señor, yo no he hecho, mira, yo la verdad que yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy un buen esposo, yo soy una... Está bien que sea un buen esposo, que sea una buena esposa, eso es excelente. Socialmente es muy bueno, pero no venga argumentando eso delante del Señor, no venga argumentando eso, porque eso le dice al Señor que usted se considera una buena persona, que yo no soy tan malo como aquel fariseo de Lucas capítulo 9. Señor, yo te doy gracias porque no soy como todos estos, como todos los demás. Yo hago esto y esto. Ni siquiera soy como este publicano que está aquí. Señor, dice, ese hombre regresó a su casa como entró. Y aquel que se humilló, que tuvo la actitud similar a este hombre, dice que ese publicano entró, dice, al templo, no levantaba ni siquiera la cabeza para mirar al altar del Señor. Solamente dijo, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador, soy lo peor, Señor, soy lo peor, no merezco nada. ¿Sabe qué dice el Señor? Ese hombre fue perdonado de sus pecados. Ahora te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿quieres recibir el favor, la ayuda, el auxilio del Señor? Tú y yo necesitamos tener la actitud de ese publicano y tener la actitud de este leproso. Necesitamos venir en humillación, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que no merecemos nada, reconociendo la grandeza y el poder de nuestro Señor. Escriba allí 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. Dios resiste a los soberbios, pero Él imparte su gracia a los humildes, dice Pedro. Vivan en armonía, sujétense unos a otros, le dice Pedro a los jóvenes, sujétense a los ancianos, obedezcan. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo decimos hoy en día? A los agrandados, ¿sí? Aquellos que se creen así bien, ¿verdad? Muy pavorreales. Dice el Señor, no quiero tener nada que ver contigo. No voy con la soberbia, no voy con el orgullo, no voy con la prepotencia, no voy con la arrogancia. A mí me encantan los humildes, dice el Señor. Si vienes en humildad, con los brazos abiertos te voy a recibir. Entonces vemos la actitud. La actitud del leproso, pero también vemos la petición del leproso. La petición del leproso en este mismo punto. Dice, si quieres, por favor, vea qué lenguaje más hermoso. Vea qué lenguaje más hermoso. Dice el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme, le dice al Señor.
Y el hombre no dice, note, el hombre no dice, si quieres puedes sanarme, Señor. No dice, si quieres puedes sanarme. Dice, si quieres puedes limpiarme, Señor. ¿Qué es lo que está revelando este hombre? ¿Por qué dice, si quieres puedes limpiarme, Señor, en lugar de sanarme? Porque su mayor preocupación, hermanos, su mayor preocupación, contrario a lo que muchas veces nosotros tenemos por mayor preocupación o prioridad, no era solamente su aspecto físico. La mayor prioridad de él era su comunión con el Señor. Estaba ceremonialmente impuro. Hacía quizá años que ese hombre no podía adorar al Señor. Y yo quiero, Señor, sí quiero que me sanes, sí quiero que me quites esta lepra, pero no solo para estar sano. Yo quiero que me quites esta lepra porque yo quiero adorar a mi Dios. Hace años que no adoro a mi Dios, no puedo ir. Si quieres puedes limpiarme. ¿Es esa nuestra prioridad, mis hermanos? ¿Es esa nuestra prioridad? Limpiar es la palabra purificar o declarar aceptable. Este hombre dijo, yo quiero que me limpies, Señor. Yo quiero que me purifiques porque yo quiero ser aceptable delante de mi Dios. Este hombre anhelaba estar en comunión con su Dios. Anote Salmo 84, versos 1, 2 y 10. Salmo 84, versos 1, 2 y 10, uno de mis salmos favoritos. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, no adentro del templo. No, simplemente escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Las moradas de impiedad. Ese era el mayor anhelo de este hombre. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad o prioridad? Esta es una expresión que revela su total seguridad en Jesús. Ahora, dice si quieres. Esto expresa su total seguridad en Jesús. Querer es esa inclinación o disposición de alguien hacia otro. Eso es lo que significa la palabra querer en griego allí. Es la inclinación que debe tener alguien hacia otro para ayudarlo, para servirlo, para apoyarlo, para auxiliarlo. Y lo que mire qué poderoso. Este leproso está diciendo, Señor, yo no tengo ninguna duda que tú me puedes sanar. Si quieres, puedes, Señor. ¿Sabes cuál es mi única duda aquí, Señor? Mi única duda es si tú quieres ayudarme, Señor. Mi única duda es si tú quieres ayudarme. Porque si tú quieres ayudarme, Señor, si tú quieres ayudarme, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Ese es el Señor que adoramos en esta iglesia. Es el Señor que servimos en esta iglesia. Yo espero que sea el Señor de su vida también. Es decir, el milagro se realizará solamente con el hecho de que Jesús lo quiera. Eso es lo que está diciendo ese leproso. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Solo es que tú lo quieras. Si tú lo quieres, Señor, el milagro se realizará. Dinasai es la palabra. Cuando él dice, si quieres, puedes, está utilizando una palabra que deriva de dinamis, de donde tenemos nosotros dinamita. Aquí es dinasai. Dinasai es, el hombre está diciendo, tú tienes el poder, Señor. Tú eres capaz, Señor. Tú puedes realizar lo que sea, Señor. Esa es la palabra dinasai. La gravedad de la enfermedad no es el problema, hermanos, sino la disposición o inclinación de Jesús. Si Él no quiere, como le dijo Samuel a Saúl cuando vino a invocarlo ahí, le dijo, mira, que si Dios te ha dado la espalda, le dijo Samuel a Saúl, si Dios te ha dado la espalda, ¿qué puedo hacer por ti? Pero Pablo dijo en Romanos capítulo 8,
verso 31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo cuarto, en este punto número 2, es que la lepra es una ilustración del pecado, mis hermanos. De la misma manera que la lepra terminaba por matar a su hospedador, así el pecado destruye nuestra vida espiritual, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con Dios, y finalmente nos lleva al infierno por toda la eternidad. Escriba Romanos 6:23 allí. De la misma manera que la lepra terminaba por matar a su hospedador, así el pecado destruye nuestra vida espiritual, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con Dios, y finalmente nos lleva al infierno por la eternidad. Lo tercero que vemos en nuestro texto, hermanos, es verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, nuestro Señor, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Marque eso. Cuando estaba estudiando me encantó esto. La lepra se fue de él. Y ya le voy a explicar por qué. Ahora, por favor, ubíquese conmigo en ese instante, en ese momento. El leproso mira al Señor y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo mira. Sienta la tensión de esos segundos. Sienta la tensión en el corazón de ese leproso. ¿Me irá a responder? ¿Me irá a atender? ¿Irá a conceder mi petición? Son segundos, solo segundos, hermanos, pero respire la tensión que hay en ese momento. Usted está con un gran problema y usted sabe que hay alguien que puede arreglarle ese problema y que todo depende de él. Y son segundos. Y después de unos segundos, el Señor Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Es decir, la palabra significa poner la mano sobre alguien, pero no solamente poner la mano sobre alguien, ¿verdad? Muchos podemos poner la mano sobre otros, pero aquí significa un poco más, significa relacionarse, tocar a alguien. Ahora, es lo que el Señor hizo con este leproso. Ahora, esto no se podía hacer. ¿Recuerda? Nadie podía. Inmundo. Todo mundo a un lado. Aléjese. Si el ambiente estaba tranquilo, el leproso podía estar a unos 3-4 metros de otra persona, ¿verdad? Pero si el viento soplaba en dirección del leproso, entonces ese leproso tenía que estar a 50 metros de distancia de otra persona, no menos. Ahora, ese leproso está ahí. El Señor se acerca y dice que extiende su mano y lo toca. Ahora, los fariseos, los escribas y todos los religiosos de su tiempo, recuerda, todo el tiempo andaban ahí. No sé cuántos se desmayaron cuando el Señor hizo eso, porque eso no se podía hacer. ¿Por qué Lucas incluye este dato? ¿Por qué Lucas dice que extendió su mano y lo tocó? ¿Por qué tuvo que hacer eso el Señor? Si él se lo tenía que decir. Así se lo dijo. ¿Recuerda aquellos 10 leprosos que vinieron rogando? Le dijo: váyanse, dijo el Señor, váyanse y muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Muéstrenle al sacerdote que ya están sanos. Cuando iban por el camino dice: estamos limpios, estamos sanos. 9 eran judíos, paisanitos de nuestro Señor. 1 era samaritano. El samaritano, cuando se vio sano, limpio, regresó donde el Señor, se postró a sus pies, al igual que este leproso, adorándole. Ahora, ¿por qué Lucas? Volvemos a la pregunta, ¿por qué Lucas incluye este dato, hermanos? Pienso que Lucas desea resaltar. ¿Sí está conmigo? Pienso que Lucas desea resaltar el maravilloso, el asombroso amor de nuestro Señor y Salvador.
aunque nuestro Señor tiene el poder para solo dar la orden y sanar a este hombre, ¿recuerda a lo que dice Levítico 13:46? ¿Habitará? ¿Cómo habitará? ¿Ya se le olvidó? Solo. Ese hombre nadie lo... ¿Cuánto tiempo hacía que ese hombre nadie lo había tocado? Aunque el Señor tiene el poder para solo dar la orden y sanar a este hombre, nuestro Señor quiere hacerle sentir su cercanía, su amor, su gracia, su compasión. A Él no solo le importa sanar lo externo, Él también quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu vida. Él quiere sanar tus relaciones. Una de las consecuencias de la lepra es que separaba completamente al enfermo de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, de todos los que estaban a su alrededor. Escriba Números capítulo 5, versos 1 y 2. Números 5, 1 y 2. Nadie podía acercarse a él. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada, dice Levítico 13:46. Leímos en Números 12, versos 9 y 10, que María, por contraer lepra, fue echada. Pero María es la hermana de Moisés, es nuestro caudillo, nuestro líder. No podemos hacer eso con María. Es una lideresa en el pueblo. No, dijo el Señor, tiene lepra y me la sacan del campamento. Allá va a estar sola fuera del campamento. 7 días debe estar sola allá, solita. No había contemplación con nadie. Este hombre no podía adorar al Señor. El Señor extendió la mano y le tocó. Hablamos entonces del amor de Jesús en este punto. Pero lo segundo que vemos acá es que al instante la lepra le dejó. Le dije que marcara ahí, ¿verdad? Al instante la lepra le dejó. Sabe que en la palabra de Dios tenemos diferentes tipos de lenguajes, tipos de literatura. No sé si estoy usando la palabra correcta. Pero aquí estilos literarios, ese es lo correcto, hermanos. Estilos literarios, tipos literarios. Y aquí Lucas está usando un estilo literario que se llama prosopopeya, ¿verdad? Y lo que hace la prosopopeya es que le otorga facultades a cosas inanimadas, ¿verdad? Esa silla comenzó a caminar, esa silla me miró, ¿verdad? Y Lucas está usando ese tipo de lenguaje para referirse a la lepra. Mire lo que dice. Lucas no dice que el hombre fue limpio o sanado de la lepra. Dice Lucas que cuando el Señor toca a este hombre, al instante la lepra lo dejó. Es una enfermedad, es algo intangible. Al instante, dice Lucas, la lepra lo dejó. La palabra ahí significa que se fue, mis hermanos. Se marchó, partió, abandonó a quien lo estaba hospedando. Me encantó eso. Al instante la lepra lo dejó, se fue, se marchó, partió, abandonó al hombre que había poseído por tanto tiempo. La lepra, mis hermanos, la lepra es un huésped maligno e indeseable. Escuche, la lepra es un huésped maligno e indeseable que solamente se irá, partirá, nos abandonará, nos dejará a la orden de Jesús. Nada más. Usted y yo no podemos librarnos de esa maldición de la lepra a menos que Jesús dé la orden. Usted no puede librarse del pecado. No, dijo Isaías, te puedes lavar con lejía, con jabón de lavadores, te puedes restregar todo, pero ¿sabes qué? Ese pecado jamás se va a ir de tu vida. Nunca se va a ir. Solo hay una manera en que la lepra se va de nuestra vida, se aleja de nuestra vida, parte de nuestra vida, huye de nuestra vida. Solo hay una manera y es a la orden de Jesús.
Así es, de esta misma manera el pecado es parte de nuestra vida y estará con nosotros. El pecado es parte de nuestra vida, mis hermanos amados, y estará con nosotros a menos que vengamos a Jesús en arrepentimiento, humillados y con la misma actitud de este hombre. Escriba 1 Juan capítulo 1, verso 9. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hechos 2, 37 y 38. Pedro está predicando a sus paisanos, hablándoles el evangelio. Y dice que se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les dijo: ustedes mataron al santo, al justo, al Cristo. ¿Qué haremos entonces? Somos culpables, dijeron. Arrepiéntanse, ríndanse a Cristo, dijo Pedro, para que sean borrados sus pecados. Hechos 2, 37 y 38, Hechos 4, 12. Dice Pedro: en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay escape, en ningún otro podemos hallar salida, en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre, mis hermanos? Sí, dígalo, no tenga temor. Jesús. Lo cuarto que vemos en nuestro texto, el verso 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Lo cuarto que vemos acá es la orden del Señor. Ya vimos a una ciudad, lo primero que vimos que al Señor está en una ciudad desconocida. Vimos al hombre lleno de lepra, vimos sobre el amor de Jesús, el maravilloso amor de Jesús. Ahora vemos la orden de Jesús. No se lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda establecida por Moisés. Eso lo puede encontrar usted allá en Levítico 14. Si quiere saber algo más, escriba Levítico 14, lea capítulo 13 y 14. Ahí está todo lo relacionado con la lepra y lo que debía hacerse con un leproso. Ahora, cuando el Señor le dice Lucas que el Señor le mandó, a lo que se refiere es a una instrucción con autoridad. Una instrucción con autoridad. Escriba Mateo capítulo 28, verso 18. Después que el Señor resucitó, se encontró con sus discípulos. Algunos dudaban, otros le adoraban. Y el Señor les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y allá en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2 del 9 al 11, debido a que el Señor obedeció hasta el fin, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Pablo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese hombre fue el que le dio el mandato al leproso. ¿Cuál es la causa de esta orden? Es posible que el Señor dio esta orden para prevenir a un movimiento nacionalista centrado en él. Juan capítulo 6 verso 15 dice que después de estar viendo los milagros, la gente vino, quisieron atraparlo para convertirlo en rey. El Señor se escapó, ¿verdad? Yo no he venido a ser rey de nadie aquí, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, que estaba un poco temeroso, que iba a perder su posición. No, le dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces el Señor quizá por eso le dijo: no lo divulgues, ¿verdad? Porque la gente va a saber y esto se va a extender y ya me van a querer hacer rey. Entonces el Señor quería evitar eso. Quizá fue para prevenir una crisis prematura, un enfrentamiento más grave tanto con los judíos que lo odiaban, como con las autoridades romanas que lo crucificaron. Él quizás no quería adelantar esa situación. Ya había una agenda preparada por parte del Padre. Entonces el Señor no quiere que el leproso divulgue su poder para evitar eso. Una tercera razón podría ser también para contrarrestar
el concepto erróneo de la misión del Señor, para contrarrestar el concepto erróneo de la misión del Señor. El Señor no venía a sanar a todo el mundo. El Señor no vino a darle de comer a todo el mundo. El Señor, esa no era su prioridad. Nuestro pastor Luis nos enseñó el domingo antepasado. Su prioridad era la predicación del Evangelio. Esa era la prioridad de él. Entonces, entre más se divulgaba él, más gente venía, ¿verdad? Y esto podría ser una cuarta razón también, el hecho de que entre más gente venía, más impedido se veía el Señor para continuar con la agenda divina establecida. Entonces, la orden del Señor, no se lo digas a nadie, pero sí le dijo, ve al sacerdote y muéstrate que ya realmente estás limpio y presenta la ofrenda establecida por Moisés, para testimonio a ellos, ¿verdad? Testimonio que o bien los acerca a mí, o bien los llena más de odio por mí, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es asunto de ellos. La orden de Jesús. También es interesante la obediencia, la observancia y la obediencia en este punto del Señor a la ley de Dios, ¿verdad? No le dijo, bueno, ya está sano, así que te vaya. No, le dice, ve, cumple con lo establecido por la ley. Su obediencia a la ley. Lo quinto que vemos aquí en el verso 15, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El impacto de Jesús es lo quinto que vemos en este texto. El amor de Jesús, la orden de Jesús, el impacto de Jesús. Su fama se difundía más y más. Marcos capítulo 1, verso 45. Marcos 1, 45, Lucas 4, 14 y 37 nos dicen la razón por la cual la fama del Señor se extendía más y más. Su impacto era como una onda expansiva. Es como cuando usted, yo no sé si usted, ¿cuántos crecieron en la zona rural? Yo estuve unos años en la zona rural de chiquito. Y entonces una de las cosas que nos encantaban que me encantaba cuando íbamos al río, ¿verdad?, a bañar, era buscar una piedra un poco plana y lanzarla, ¿verdad?, sobre el agua. Y entonces la roca, como era plana, iba haciendo ondas. Y esas ondas iban expandiendo cada vez más y más. Pues con el impacto del Señor, así ocurrió. Debido al testimonio de todos aquellos que recibían sus favores. El alcance del favor del Señor es nuestro tema. El punto, tanto en Marcos como en Lucas, lo que Marcos y Lucas quieren resaltar acá, hermanos, es que cuando el poder sanador de Jesús elimina toda enfermedad y dolencia y la vida de una persona es transformada, y la vida, sobre todo, la vida de una persona es transformada, esa persona no puede quedarse callada. Tiene que decirle a todos aquellos que están a su alrededor lo maravilloso que Dios ha sido con él. Es incomprensible entonces, hermanos, que personas que han sido transformados en sus vidas, personas cuyos matrimonios han sido salvados, restaurados, alcohólicos regenerados, drogadictos regenerados, no abran su boca para contarle a otros. No es lo que encontramos en la palabra. Todos aquellos que recibían un milagro del Señor, que su vida era transformada, cambiada, renovada, iban por todas partes contando de ello. Aunque este hombre recibió una orden del Señor, dice que fue por todos lados, diciéndole lo que el Señor había hecho por ellos. Ese es el resultado de la obra de la gracia del favor de nuestro Señor. Y lo último que vamos a ver esta mañana es el hábito de Jesús. El hábito de Jesús. El verso 16 dice que nuestro Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y es que la vida de oración de nuestro Señor, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, verá que es un énfasis importante que Lucas realiza.
la vida de oración de nuestro Señor. De hecho, los evangelios, usted encuentra más de 20 veces registrado en los evangelios la vida de oración de nuestro Señor, la vida de oración de nuestro Señor. Vemos a nuestro Señor orando antes de cada evento importante en su vida. Por favor, ve allí Lucas capítulo 6, verso 12, escríbalo. Creo que no está allí. Lucas capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 18 y verso 28. También Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 22, verso 41. Y Lucas capítulo 23, versos 34 al 46. Hoy se los dije despacito, ¿eh? Espero que lo haya notado. Todos esos textos hablan de un evento importante en la vida de nuestro Señor. Y previo a ese evento, el Señor se retiraba a orar. Hermanos, una lección para nosotros. Debemos entender que no podemos cumplir el mandato de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad y tener el poder espiritual diario, a menos que vivamos en dependencia continua de Él. Se lo repito otra vez. Debemos entender que no podemos cumplir el mandato de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad y tener el poder espiritual diario, a menos que vivamos en dependencia continua de Él. Escriba San Juan capítulo 15, verso 5 y Hechos 1, 8. No podemos vivir. Si el Dios hecho hombre, si Emmanuel, si nuestro Señor necesitaba continuamente estar en oración y en comunión con el Padre, el Dios encarnado, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero ¿sabe? Es triste, pero hay creyentes que pasan la semana y no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para orar. Pasan los días y no tienen tiempo para orar. ¿Cómo pueden estar fuertes, creyentes, ser fuertes? El enemigo viene y le hace... y allá caen redonditos. Ni siquiera tiene que tocarlos el enemigo. Son una plumita. Unas aplicaciones rápidamente, mis hermanos. Debemos aprender de nuestro Señor. Y algunas aplicaciones no están allí, ¿verdad? Así que trate de escucharlas. Si las quiere al final, se las puedo compartir. Y la primera es que aprendemos que la presencia, la misericordia, la gracia y el poder de nuestro Señor están al alcance de toda persona. Están al alcance de todos. Cualquiera puede accesar a Él. Segundo, no importa el problema que estés enfrentando, mi hermano. Jesús tiene poder para liberarte de él. Para Él no hay nada imposible. Tercero, aprendemos de la maravillosa cercanía de nuestro Señor. Aunque Él tiene el poder para liberarte con su palabra, Él desea la comunión contigo y conmigo. Él desea la cercanía. Él puede dar la orden y arreglar las cosas, pero Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere tu cercanía y mi cercanía. Y por último, debemos imitar al leproso, tanto en su obediencia a presentarse ante el sacerdote para certificar su sanidad, como también en su desobediencia. ¿Sí? Hay que imitarlo en su desobediencia. Póngalo entre comillas, ¿va? Porque no está diciendo, entonces el pastor no está diciendo que seamos desobedientes, por eso le estoy diciendo entre comillas, ¿verdad? Debemos imitar al leproso, tanto en su obediencia a presentarse ante el sacerdote para certificar su sanidad, como también en su desobediencia al proclamar por todas partes la obra hecha por el Señor en su vida. Demos gracias al Señor, hermanos. Padre, gracias por este tiempo especial, este tiempo tan nutritivo, este tiempo tan edificante, confrontativo, desafiante, de tanto ánimo, Señor, por medio de tu palabra.
Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, esta mañana. Gracias por tener nuestros corazones atentos, nuestra mente alerta, despierta, para escuchar, Señor, y aprender lo que tú querías decirnos esta mañana. Agradecemos todo esto y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a atesorar en nuestro corazón y a practicar lo que tú nos has dicho en esta mañana. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.